amigos, buenas tardes. Qué gusto estar con ustedes otra vez. Ya se pasó una semana, se pasa volando, pero para nosotros es un gusto poder compartir lo que Dios nos ha compartido primero. Mi amor, bienvenido. Hola, preciosa. Para nosotros es un gusto, ¿verdad? Volver a compartir, volver a transmitir lo que Dios nos ha hablado. Esperamos de que sea de bendición para tu vida, que llene tu corazón, tu mente, quizás de alguna pregunta que Dios o que le habías hecho a Dios. Queremos ser instrumentos para Dios, para guiar tu caminar. Así que comenzamos. Hoy tenemos un buen tema, fe inquebrantable. No se muevan y solo vayan por su café y comenzamos. Bueno, la semana pasada, a ver, ¿de qué hablamos? Hablamos de la situación que vivió Josué y Caleb cuando fueron con los espías a, valga la redundancia, a espiar la tierra prometida, ¿verdad? La que Dios tanto les había hablado. Entonces lo fueron a conocer. Y cómo de los 12, ellos dos regresaron hablando de lo bueno, lo rico de la tierra, lo atractivo que era y que lo hicieran ya, que no perdieran más el tiempo. Mas los otros 10 venían asustados, Sí. miedosos. En el capítulo anterior, en el episodio anterior, el nombre era No te enfoques en tus gigantes. Y podemos resumirlo en que al final el enfoque de los 10 terminó ganando. Terminó afectando a todos. Tristemente, cuando se hablan de las cosas malas, resuenan más en nuestras sociedades, ¿verdad? Es lo que llama a los noticieros, lo que llama a los periódicos, a las redes sociales, son las que se vuelven virales, ¿verdad? Exacto. Y las buenas noticias muchas veces cuesta que resuenen. Pero bueno, vamos a cambiar eso nosotros, ¿verdad? Esta semana, y este episodio habla de los otros dos, ¿no? El episodio anterior vemos que las malas noticias, la mala visión, porque era una mala visión de los 10 espías, afectó a toda una comunidad y dejan de alcanzarlo, ¿no? Exacto. Pero hoy nos queremos enfocar en lo que pasó con los 2 espías que sí creyeron. Y creo que este tema que le pusimos fe inquebrantable salió de lo que estábamos leyendo y ver lo que Caleb hace sentir a Josué. Pero entre las conversaciones que tuvieron, pero más que todo es lo que hace sentir a Dios. Entonces, ¿qué te parece si leemos y lo vamos? Me parece bien. Desmenuzar. Dice en Josué 14, la semana pasada, el episodio pasado, estuvimos viendo números 13, hoy es Josué 14. Ya aquí, ya Josué está a cargo del pueblo. Moisés ya había muerto. Claro, aquí ya. Aquí, solo para recapitular un poco, la semana pasada vimos que a causa que el pueblo no creyó, Dios pone un castigo y es porque no creyeron no van a entrar por 40 años, perdón. Más que castigo de parte de Dios, es parte de lo que buscamos debido a nuestras decisiones. Sí, tenés razón. Es lo que cosechamos por malas decisiones. Es consecuencia del pueblo. Aferrarnos a malas creencias. Totalmente. Entonces, esas malas creencias, esas malas decisiones nos hacen seguir en un mismo estilo de vida, nos hacen seguir con errores del pasado, nos hacen seguir con culpas, nos hacen seguir con malas relaciones porque pensamos que no merecemos algo mejor, nos hacen renunciar muchas veces a lo que ya está por venir de parte de Dios. Tienes razón, no fue castigo de Dios, fue consecuencia de su poca fe, de sus miedos, y solamente ellos lo buscaron, ¿no? Sí, porque entonces Dios dice no están listos. Exacto. No están listos, totalmente. Tienen que andar otros 40 años. Exacto. Entonces vemos que no van a entrar. Ajá. Y entonces podemos ver aquí que el pueblo de Israel siguió quedándose 40 años. Y mira qué triste, porque lo que es Josué y Caleb siguen con el pueblo. Pero aún eso yo digo que Dios lo tiene en control. Claro. Porque muchas veces le echamos la culpa a la sociedad, es decir, por esta sociedad, por esta cultura, por esta política, por esta economía. Y has escuchado esos comentarios de la gente que dice, por ellos yo no soy buena. Exacto. Yo pudiera triunfar, pero no lo hago porque estoy en una sociedad tan conformista. Y me recuerda también en una frase muy sonada que dice, el pueblo o un grupo o un equipo es tan fuerte como el eslabón más débil.
si somos un equipo, vamos al ritmo del más lento. Totalmente. Y como Josué y Caleb, seguro Dios iba a tratar algo en ese tiempo, ¿verdad? Seguro lo tratará. Eran esas claves en ese pueblo. Exacto, exactamente. Entonces vamos a leer. Dice, en Josué 14, en el versículo, ¿qué versículo es? 7. Yo tenía 40 años cuando Moisés me envió desde Cades Barnea a explorar esta tierra y yo le conté la verdad sobre lo que había visto. Los que me habían acompañado asustaron a la gente. En cambio, yo confié plenamente en Dios. Me ves este historial que estaba haciendo Caleb, ¿verdad? Pero solo miremos eso. ¿Cuántos años decía que tenía Caleb cuando fue enviado? 40. Y aquí habían pasado los 40. No, los 40 era un muchacho. No era. No, pero él. Él en ese tiempo. Espérate que hoy los 40 son los nuevos 30. Por favor. Nos conviene. Pero vamos a ver, él era un muchacho, tenía 40 años. Aquí ya pasaron 40 años que Dios dijo que no podían entrar a la tierra. 45. No, 40. ¿Sí? Sí, bueno, fueron 40. Entonces dice, y luego dice, aquel día Moisés juró a mi familia y a mí que nos daría la tierra por donde anduve, porque le fui fiel a Dios. Ok, entonces, aquí vemos a un hombre que tuvo paciencia, porque a pesar que él sí creyó, a causa de los otros lo dejaron esperar 40 años, ¿no? Imagínate esto. Claro, él aprendió. Estoy segura que en esos 40 años Dios hizo algo en él. Pero vemos aquí un hombre de 80, 85 años por ahí. ¿Tú te imaginas? ¿Tú te imaginas ahorita de 85 años? Cuesta el verte ya en 85 años. Hay que tomar en cuenta que la sociedad o las personas en ese tiempo no era igual que hoy. Había más longevidad en aquel tiempo. Había más longevidad. Había más tiempo de vida, ¿verdad? Entonces, aparte tenía el ejemplo del padre Abraham, que había tenido hijo tan grande. Entonces, ellos decían sí se fue. A mí lo que me impacta es que el tiempo había pasado y él no había dejado de creer lo cual le había sido prometido. Exacto. ¿Sí? Entonces, sin duda alguna es un ejemplo de fe, un ejemplo de una fe inquebrantable, ¿verdad? Porque seguro en esos 45 años, por cierto, ahí lo dicen en el 10, ya han pasado 45 años. ¿Fueron 45 años? Yo pensé que eran 40. No, pero ya eran 45 años, entonces él ya tenía 85 años. Entonces, en ese tiempo quizás él ya había hecho familia, sus hijos ya habían crecido. Tenía nietos. Quizás ya nietos, no sé qué otras situaciones, quizás ya se había acomodado donde estaba ya alojado el pueblo de Israel, o establecido el pueblo de Israel, y había hecho quizás una su casita, pensemos. Una su casita, tal vez no la de su sueño, pero ya había hecho su casita. Pero yo no veo a un Caleb acomodado. Fíjate que no lo habla tanto la Biblia, pero de una forma u otra, pienso yo nada más como papá o como esposo, el tema de que ya tienen ciertas necesidades que cubrir en tu familia. Entonces, en esos 45 años, de una forma u otra, pues, había que hacer su siembra para que lo que iba a comer la familia. Claro. Te adecuas a tus animalitos, porque no veo a un Caleb que haya renunciado a su sueño ni acomodado, por supuesto. No. Pero esos 45 años habían madurado, creo yo, sí. un sueño, una visión que Dios había puesto en él, ¿verdad? Exacto. Sí, entonces, sabiamente Caleb aprendió a vivir con sus circunstancias, ¿verdad? Él siguió esperando, confió, seguramente hizo algo para proteger a su familia, para que todos crecieran, pero hubo algo en su corazón que no estaba conforme, no para mal, sino porque él sabía que había algo. Porque dice que él recordó y va y dice, yo recuerdo lo que me prometió nuestro padre Moisés. Y ya pasó el tiempo. O sea, ya ahorita ya podemos. Yo hasta pienso, fíjate que Dios le ponía en su corazón esa incomodidad, ese recuerdo de decir, te recuerdo lo que te prometí, ¿verdad? El incomodarlo en esa tierra que estaba, incomodarlo en esa comodidad, ¿verdad? Entre comillas. Porque, te digo entre comillas, porque no era para lo cual había sido diseñado él. Algo que tenemos que hacer mucho énfasis aquí y marcar es que cada uno de nosotros fue diseñado para algo en específico. Así es. Y hoy en día, la sociedad, la cultura, te quiere decir, no, para lo que fuiste diseñado, para lo que Dios te diseñó, eso es imposible. No se va a poder. Acomódate a lo que hoy te ofrece la sociedad. Exacto. La cultura. Entonces, es bien interesante porque Dios puso dones, talentos, aún los gustos en ti, para que vayas y busques lo que Él tiene preparado para ti, ¿verdad? Exacto. Y mira a este hombre. Este hombre pudo esperar
Él sabía que Dios había dado un lapso de tiempo, porque Dios le dijo, no van a entrar. Y él fue fiel, él fue alguien leal. Y todavía dice, ya pasaron justo, ¿verdad?, los 45 años, hemos estado en el desierto. El desierto no es un lugar que todos quieran estar, ¿no? El desierto es un lugar, perdón, al cual todos de alguna manera le huimos. Pero hay algo, y dice, pero Dios me ha cuidado, tal como lo prometió. Él en todo momento, Caleb en todo momento dio la mano de Dios. Totalmente. Fíjate que el desierto como tal, ya que lo tocaste, y lo mencionamos también en el episodio pasado, el desierto como tal no es malo. No, claro. No es malo, porque si ves lo que el pueblo de Israel vivió en el desierto, no fue del todo malo. Vio aves venirles a dar de comer, ¿verdad? No solo panes, carne. Vio agua salir de una roca. Vio una columna de fuego cubrirlo y abrazarlos cuando tenían frío. Exacto. Y así te puedo ir hablando de milagros que fue viendo el pueblo de Israel, que hoy en día, ¿quién no daría por ver esos milagros de Dios tan específicos, tan claros, palpables? Pero ahí difieron una cosa. Lo espectacular no fue el desierto, fue lo que Dios hizo en ese desierto. No, totalmente. Entonces, el desierto es el momento que Dios usa para, es necesario, primero, mostrar su bondad, es que Él es fiel y Él es justo, y enseñarte que Él no te va a dejar, Él no te va a desamparar. No te digo solo económicamente, te digo emocionalmente, espiritualmente. En todas las áreas Él tiene cuidado de nosotros. Creo que es la etapa más grandiosa donde podemos decir, Dios es fiel. Así es. Y lo segundo es que es la etapa donde eres formado. Sí. Entonces podríamos decir que el desierto tal vez no es tan grato, pero es necesario. Es necesario. Y se torna hermoso el proceso cuando estamos con Dios. Cuando estás, Él es el centro de que estás con Dios y Él es el centro de esa transformación. Entonces Caleb, por eso vemos aquí un Caleb que dice, aunque estuve en el desierto, Dios no me abandonó como me lo prometieron. Él pudo ver la mano de Dios en él y con los suyos. Entonces no ves a un Caleb quejándose de decir, perdón, por estos desgraciados, sigo en el desierto después de 45 años. Por esos cabezaduras, si no fuera Josué era el líder en ese momento ya del pueblo. Él no va con Josué y le dice, mira, yo siempre lo merecí, pero gracias a estos yo no lo tengo. No se quejó, si te das cuenta no es queja lo que él presenta. No. Y ahorita me resuena algo. Yo creo que lo que generó este corazón de cuidarse, de enfocarse en lo que Dios le daba, fue que no fuera a crecer una raíz de amargura. Porque si él hubiera sido otro y hubiera dicho, por culpa de estos estoy aquí, y comienza a recordar lo que los otros hicieron o dejaron de hacer, es muy fácil que entre amargura en su corazón. Y si hay amargura, un corazón con amargura, deja de ver lo positivo y de ser agradecido. Fíjate que Dios no puede hacer algo con personas que están amargadas o que han dejado entrar malos sentimientos en los corazones. Eso puede ser otro tema que tratemos pronto. Es la raíz de amargura. Porque a veces no nos damos cuenta y puede estar dejamos entrar. Sí. Que nos pasen cosas malas con personas que tengamos alrededor. Eso me refiero a amigos, familia, etcétera, lo que sea. Compañeros de estudio, de trabajo, lo que sea. Eso es normal, porque estamos en una sociedad imperfecta, llena de errores, y que así como nosotros cometemos errores, alguien puede cometer un error contra nosotros. Exacto. Ahora, que nosotros dejemos entrar esa raíz de amargura a nuestros corazones y que de verdad tomemos esos malos sentimientos, esos rencores, odios hacia la persona, ahí afecta el proceso que Dios tiene conmigo, porque Dios ya no te puede procesar, ya no te puede llevar a esa tierra prometida. Ya no. Entonces, pero ese es un tema súper interesante que lo vamos a tratar. Pero sigamos en el siguiente. Dice, pero estoy tan fuerte como cuando Moisés me envió a explorar y todavía puedo pelear. Ojo, aquí tenemos a un Caleb que tenía el doble de edad de lo que tenía en aquella vez, ¿no? Y dice, pero estoy fuerte, yo sí puedo. O sea, yo miro a este hombre y digo, ¿qué puede estar sintiendo Dios cuando lo ve hablar así, no? Y dice, yo sí puedo pelear. Pero hay algo, y dice, pelear. O sea, no era solamente de ir a traer algo que ya le correspondía. Él sabía que no iba a ser fácil. Totalmente. Él estaba dispuesto. Fíjate que yo me lo imagino a él, estos 45 años, en el gimnasio, haciendo sus rutinas de ejercicio, decir, ya me va a llegar el momento. Practicando con la espada. Ya me va a llegar el momento. De verdad, voy a correr mi maratón
para estar en forma. Pero no solo del lado físico, emocionalmente también metido con Dios. Porque muchas veces el tiempo con Dios lo dejamos para cuando tenga tiempo. Así como muchas veces lo hacemos con el gimnasio, ¿verdad? Físico. Cuando tenga ganas. Ajá, cuando tenga ganas. No generamos esa disciplina. El disciplinarnos para alcanzar un objetivo. En el caso de él, él sabía que tenía un objetivo. Él estaba respetando los tiempos. También era un Caleb muy respetuoso. Porque si él era un líder de una comunidad, él era alguien fuerte. Claro. Él era alguien valiente, alguien positivo. Y él pudo haber dicho, no quieren esto, vamos nosotros a pelear contra los gigantes. Y tomar esa decisión mucho antes, quizás, claro, antes de llegar a ese tiempo. Muy paciente, muy valiente, muy respetuoso. Y entonces él inteligente. Iba a llegar ese tiempo, Exacto. Y que él debía estar listo. Exacto. Por eso te digo que impresionante ha de ser oírlo hablar, o sea, oírlo con esa determinación. Yo me imagino a Josué estarlo oyendo y decir, pues sí, este hombre va a ganar. O sea, ¿cómo no le voy a decir que vaya y que tome? Pero fíjate que imagínate, va y busca a Josué. Y la tierra no pertenecía a Josué. No, pero Josué era su líder. Él tenía la honra, tenía la bendición de parte de Dios y él sabía que darle honra a él y le iba a requerir victorias para tu vida. Exacto. Sí. Y yo creo que, y eso nos enseña algo, ¿verdad? Hay que honrar a quien toca honrar. Exacto. ¿Sí? A quien Dios te manda honrar. Así. ¿Sí? Ahí están las autoridades de tu país, ahí están a tus pastores, tus padres. Ahí están a tus padres. Es darles ese lugar importante mientras Dios te tiene ahí. Exacto. Porque eso te va a traer bendiciones a tu vida. ¿Sí? Así es. No, y él dice, te pido que me des la región que me corresponde. Él ya sabía que era su región, pero él dijo, voy con mi líder. Lo que quiero es su bendición. Y entonces, luego sigue hablando y dice, yo sé que ahí viven los gigantes, los de los descendientes de Anak, que eran los gigantes. Todavía seguían. Sí, ellos seguían. O sea, y él estaba totalmente sabido los riesgos que estaban. Pero dice, pero voy y los voy a desalojar. O sea, él no tenía una pizca de duda. Pero imagínate, yo hasta lo pienso así. Este tipo, Caleb, y había estudiado en ese terreno. Este no se iba a lanzar así a ver qué nos pasa. Yo me imagino con sus hijos. Claro. Ya había ido a chequear varias veces esa tierra. ¿Qué horarios tenían? Por eso sabía que todavía vivían gigantes. Cómo cosechaban, qué hacían, a qué hora se dormían, a qué hora se levantaban. Yo me imagino así, todo un empresario, todo un tipo estudioso. Como digas, Caleb es alguien digno de ser estudiado un poquito más profundo. Pero me lo imagino así, para desarrollar una estrategia correcta. Ya va a llegar un momento, imagino a los hijos, vamos papá, vamos ya, derribémonos, ya tenemos toda la estrategia para derrotarnos. Momentito, ya va a llegar el momento, sigamos estudiando sus estrategias y analizando. Y él sabía que tenía todo para conquistar esa tierra. ¿Y qué era ese todo? Mira lo que dice en este versículo al final, dice, y conquistaré esas ciudades tal como Dios me lo prometió. Es que él tenía muchas cualidades. Él era valiente, él era esforzado, él era estratega, él había visto, pero él tenía lo más importante. Sabía que lo que Dios promete, lo cumple. Es que fíjate que, aunque no lo tenía físicamente, él sabía que esa tierra ya le pertenecía a él. Sí. Y esas son las cosas que, como hombres de fe, tenemos que estar conscientes. Que lo que Dios te prometió, aunque no lo tengas físicamente, ya es tuyo. Ya es tuyo. Llama las cosas que no son como si fuesen, dice la Biblia. ¿Sí? Y entonces, ese es el poder de tu boca, ¿verdad? De decir, es mía. Es mío. Me pertenece. No lo tengo todavía. Pero es mío. Ya es mío. Pero es mío. Ajá. Y esa era la realidad y la verdad que tenía Caleb. Por eso es de que más allá de su edad, él vio la promesa. Dice, es que ¿por qué no voy a traer lo que es mío? ¿Por qué no? Exacto. Y a diferencia de 45 años antes, cuando los 10 espías vieron al gigante en lugar de ver la promesa, aquí vemos 45 años después el ejemplo de un hombre que en lugar de ver la falta de juventud, vio su fortaleza. Y te lo pongo en otro punto, porque como estabas hablando, se me iluminó.
Vemos a un Caleb que ya no dependía de sus 10 espías. Es decir, ¿por qué no le hablas a los otros 10 espías, a los otros 11, 10, porque ahí estaba Josué presente, ¿verdad? A los otros 10, y le dices que la acompañen a conquistar la tierra? Fueron 45 años para formar a su ejército. Exacto. Y ese es un líder que dedicó tiempo a formar a su equipo, pero también tiempo para permear una visión. Sí, porque ya no se podía dar el lujo de decirle a aquellos 10 que lo acompañaran, le iban a hacer perder la guerra. Es que él sabía que ahí ya estaba perdida. ¿Y dónde estaba perdida la guerra? En su mente, porque ahí empieza la victoria, en su mente. Y dice, ¿para qué voy a pedir que estos, llevarlos a la guerra, si ya sé que lo que me van a provocar es pérdida? Y eso le pasa a muchas empresas, le pasa a muchas iglesias, le pasa a muchas familias, que van con guerreros, que tienen más miedo, no tienen fe, y entonces terminan provocando una pérdida para el equipo completo. Exacto. ¿Sí? Entonces te das cuenta en los equipos de fútbol, cuando ellos salen a medio tiempo, o en el tiempo de entrenamiento, tienen a una persona que los está motivando, que les está cambiando su mentalidad. Exacto. Porque ellos físicamente pueden estar bien preparados, pero si mentalmente no lo están, son destruidos, pierden, ¿verdad? Porque es el poder de los pensamientos, ¿verdad? Para pensar correctamente. Entonces creo que Caleb también dedicó 45 años a preparar a su ejército, a prepararlos, a hablarles fe, a que piensen fe y ellos hablar fe. Exacto. Y a formarlos en todas las disciplinas necesarias para alcanzar su objetivo. Pero como te decía, permear una visión, ¿verdad? Exacto. Porque una cosa es que yo lo piense y otra cosa es que juntos como familia lo pensemos. Ese es el poder del equipo. El poder de la multiplicación, ¿verdad? Y el poder de tener una mente bien enfocada. Claro. Recuerdo que vimos una película, no recuerdo el nombre, eso sí se me hace raro porque todos los nombres de las películas me recuerdo, pero no sé si recuerdas que él era un cazatalentos de básquetbol, Adam Sandler, y encuentra a un chico muy bueno de España, pero lo que no controlaba era su carácter, su enojo. Entonces, la gente lo comienza a ver, los diferentes equipos, y están como, sí, a ese quiero, pero los demás ya se habían dado cuenta de su debilidad. Y entonces, tenía talento, pero la inteligencia emocional. Sí, no la tenía. O sea, él se enfocaba en lo que le decían. Entonces le decían, regrésate a tu país, no sabes hacer nada, no puedes ni hablar el inglés, ¿no? Y entonces Adam Sandler comenzó a darse cuenta que todos los demás ya sabían cómo bajarlo. Y entonces él le dice, no escuches esas voces. Tienes un talento increíble, pero lo botas cuando escuchas la voz incorrecta. Ponme atención a mí. Y es una película muy buena, me recuerdo que la vimos, pero realmente eso nos pasa. Y no fue el caso de Caleb. Caleb aprendió a hacer esa voz correcta para su gente. Eso, y les enseñó a pensar correctamente. Exacto. Bien, no dejó que se permearan o que aprendieran de los otros líderes que andaban por ahí. Exacto. Imagínate hasta decirles, por favor, prohibido escuchar a esos otros 10, porque el que los escuche está fuera. No me los llevo a este viaje. No me los llevo a esta conquista. Pero imagínate decirles, parte de la tierra va a ser tuya. Yo ya la vi. Es más, una excursión con todos, ¿verdad? Con todos el equipo. Les voy a enseñar qué tipo de tierra. Para incentivar su fe y creer por lo que Dios tiene para sus vidas. Exacto, exacto. Entonces, es tan importante, yo creo que... O sea que perdón que te interrumpa, pero esos 45 años no fueron en vano. No. Qué trabajar. Estos 45 años, su fe se incrementó. 45 años donde él comenzó a formar un equipo y comenzó a llenarlo de la mentalidad correcta. Claro. 45 años donde él se preparó física, mental y espiritualmente. Y 45 años donde él siguió viendo la fidelidad de Dios para que su fe se ensanchara. Es que fíjate que a Dios también le encanta que sus hijos se preparen para ver sus victorias. Dios, es más, financia esta preparación. Porque Él sabe que aquí viene el tema de que necesitamos creer, pero también necesitamos prepararnos. ¿Verdad? Todos van de la mano. Todo va de la mano. Y en este caso, yo sabía que Caleb necesitaba preparar a ese equipo para realizar la conquista que le había sido prometida. Necesitaba ese tiempo y seguro Dios todo ese tiempo le proveyó para que llegara fuerte, sabio, inteligente y con un equipo brutal para ese tiempo. Porque si te das cuenta, en el primer capítulo dice, bueno, y Caleb conquistó. No habla de tanto detalle.
no habla de tanto detalle, no habla de, y entonces hubieron muertos, y ¿qué será? ¿Habrá sido fácil o difícil esa vencida? Mira, yo creo que independientemente de cómo fue ese momento, Caleb ya iba ganando. Cuando él entró, ya entró ganado. Porque si hubiera sido algo como que muy trabajoso, o fueron años de pelea, lo hubiera marcado. Pero dice, y así fue como Hebrón llegó a ser la tierra de Caleb. Y mira esto, Caleb obedeció fielmente a Dios y hasta el día de hoy le pertenece. A su descendencia. A su descendencia. Sí, interesante porque, como dices, no hubo tanto detalle, porque seguro la batalla no fue tan complicada. Sí, Caleb ya se la tenía bien analizada y bien estudiada, ¿verdad? Pero a mí lo que me llama la atención de Caleb, que en esos 45 años se dedicó a lo correcto, ¿verdad? A lo positivo, ¿verdad? No dejó entrar lo negativo. Lo segundo es que no escogió, dijo, ay, está muy complicada esa montaña, ustedes, ese monte sí está, como decimos en Guatemala, por eso. No, él dijo, es mi monte, y a ese lo voy a conquistar. ¿Quién pudo haber dicho, mejor escojamos otra montañita, hombre? Tanta montañita que hay sin dueño por ahí. Ahora, mira esto. Mira cómo Caleb estaba tan seguro que era su tierra, que él no dijo, le voy a ir a quitar la tierra a estos descendientes de Anac. No, él dijo, lo voy a desalojar. Claro, es que era mi tierra. Por supuesto. O sea, esa mentalidad y esa seguridad de que lo que Dios te dijo es, punto. Eso estoy segura que mueve el corazón de Dios. Es que eso lo agrada a Dios. Fíjate que esta semana tú me compartiste un video y a mí me llenó mi corazón y me recordó a Caleb. Un pastor contando la historia de un joven. Sí. Dice este pastor que el joven lo llamó a eso de las 5 de la mañana a su casa. Pastor, ¿cómo está? Y él medio adormitado todavía, así como, ¿qué querés, verdad? Mira la hora que es, ¿verdad? Contame. Es que fíjese, pastor, le dice, yo quiero estudiar medicina en tal universidad, pero no tengo el recurso. Pero anoche yo le estaba pidiendo a Dios, ayuné y le pedí a Dios de que Él me diera la dirección, ¿qué hacer? Y Dios le dijo, ve, porque yo te voy a pagar toda la universidad. No vas a pagar ni un centavo. Que fuera a matricularse, que llevara todo, ¿verdad? Entonces, ve, porque yo te voy a financiar toda la universidad. Y dice, y hoy es el día de matricular. ¿Usted qué piensa? ¿Voy o no voy? Porque no tengo ni un centavo. Y el pastor le dice, mira, ¿estás seguro que usted habló? Pues, sí. Bueno, entonces ve, a mí no me tienes por qué preguntar nada. Si Dios te lo dijo, Él va a estar contigo. Y bueno, dice que va a hacer la fila para poder ingresar a su papelería para ser matriculado, ¿verdad? Y todos ingresando, revisando a la secretaria. Y este joven estaba en la fila y ya le tocaba el turno, muy nervioso, ¿verdad? Que ya le llegaba el momento y no llevaba, dice que parte de lo que había que depositar era toda su papelería completa más un recibo donde hacía el depósito de inscripción. Y él no sabía qué hacer nada. Y entonces llega el momento donde lo atiende la secretaria y le dice, quiero ver, aquí está toda mi papelería. Le abre el folder o la carpeta, ¿verdad? Y revisa todo y dice, sí, todo está completo, solo no veo tu recibo de depósito. Y él le dice, ay, señorita, fíjese que no lo traigo, le dice. No lo traigo. Porque Dios me dijo que Él me va a pagar toda mi carrera. Eso parece de locos. ¿Te imaginas eso? Y dice que la señorita se le queda bien así como, sí, pues pídele a Dios porque yo no puedo hacer nada por ti, le dice la secretaria. Estaba en ese momento platicando cuando sale una persona bien vestida, como el director, ¿verdad? Y le dice, ay, pero mira, pásame tales papelerías, necesito que me agendes tales y tales cosas. Y dice, ahorita voy, solo termino de atender a este joven. ¿Y qué sucede? Dice, es que fíjense que ella me trajo toda su papelería, pero me está diciendo que no trajo el recibo de inscripción, porque dice que Dios le dijo, se le apareció una noche, y Dios le dijo que le iba a pagar toda su carrera. Y el director le dice, ¿sabes qué? Ve a hacerme lo que te pedí. Ven para acá, le dice al joven. ¿Tú escuchas a Dios? Y dice, sí, ¿cómo Dios? ¿Qué es lo que dice? ¿Cómo? Pues fíjese que Dios se me apareció y me dijo, y le volví a contar lo mismo. No. Eso te puede decir algo. Yo no he visto a Dios, le dice. Pero hoy en la mañana amanecí sintiendo aquí dentro de mí que debía pagarle a alguien toda la carrera universitaria. Y hoy te digo a ti, toda tu carrera está pagada.
estás inscrito. Bien, pudo haber dicho el joven, no, tus papás no tienen para pagarme esa carrera. Mejor voy a escoger otra o ya no estudiar en la universidad, porque no tengo los recursos para pagar esa carrera. Pero él decidió pelear su batalla, él decidió creer y tomar su monte. Él pudo haber dicho, se van a burlar de mí. Ah, sí. Si voy y digo esto, se van a reír de mí. No lo hago. Y ese tiempo en la fila de este muchacho, yo me imagino a un Dios diciendo, ¿me cree? Es el orgullo del corazón de Dios. Eso. O sea, ese orgullo que te mencionaba yo de Caleb, el orgullo de Dios de decir, este hombre ha pasado 45 años y me sigue creyendo como muchacho. No tiene duda que es su tierra. Decidió honrar a su líder. ¿Cómo Dios no le iba a dar la tierra? Pero imagínate lo que tuvo que renunciar él, al temor del que se lo rechazaran, que se rieran de él, a muchas vergüenzas, ya no sé qué tantas cosas tuvo que rechazar. Pero te digo, creo que cada uno de nosotros fue elegido para algo, fue escogido para algo. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, hermoso y grande, porque cuando Dios entrega algo, son planes hermosos y grandes, maravillosos. Solo es cuestión de que pedimos, le creamos y demos esos pasos de fe. Así es. Pues aquí me tiene el Espíritu Santo quebrantar. ¿Por qué? ¿Cuántas veces, no sé, no solo nosotros, quien nos esté oyendo, hemos hecho que vibre el corazón de Dios? Y la única forma de agradar a Dios es con fe. Y ahora entiendo, o sea, esa es la forma de agradar a Dios. Ver a un Caleb, ver a este chico en la universidad, que dijo, yo hago la fila. Y yo solo le pido a Dios tener una fe quebrantada. Ese debe ser el corazón de un hijo, ¿verdad? Así es. Y la fe agrada a Dios, mueve el corazón de Dios. Ama a Dios a aquellos hijos que le creen. Sí. Que le creen. Y creo que los amigos tienen esa oportunidad de agradar a Dios, ¿verdad? De dar esos pasos de fe. Y me imagino que hay amigos que nos ven, que están en esa encrucijada. ¿Será que lo hago? ¿Será que no voy a caer en ridículo? ¿Qué irán a decir los demás? Porque eso es lo que muchas veces no te entienden. Sí. ¿Qué irán a decir los demás? Pero cuando le bajas el volumen a esas voces y le subís el volumen a lo que Dios dice, wow, con este hijo puedo llevarlo a cumplir todos los planes que tengo para él. Amén, amén, amén. Y no solo para mí, lo que ahorita estamos hablando y lo que estoy sintiendo, siento bien importante, más importante, fuerte de Dios, alguien que nos está oyendo, tal vez hace como chequeo de los errores que ha cometido. Pero Dios quiere que hoy sepas que Él lleva un recuento de las veces que sí le has creído. Y has tocado el corazón de Dios. Cuando has sido firme en que le crees a Él, todo el cielo ha guardado silencio para verte. Y has tocado el corazón de Dios. Y hoy lo siento en el Espíritu, que Él quiere que recuerdes estos momentos, no los malos, no aquellos donde te ganó la debilidad. No. Dios tiene un recuento de esos momentos de fe. Y no se le olvida. ¿Qué te parece? Sí. No importa cuántas veces se falle en este camino de la fe, porque podemos fallar. Pero aquí no lo importante es si fallas. Lo importante es que el corazón de Él se vea agradado. Porque no oramos con nuestros amigos. Ay, sí, por favor. Para encaminarlos en ese camino de la fe, acompañarlos y decirles, amigos, si han dado ese paso de fe, no están solos. Dios está con ustedes. Aunque sientan que están solos, Él está contigo. Él no te va a dejar, Él no te va a abandonar. Él te sostiene de tu mano. Y hoy queremos orar por ti. Cierra ahí tus ojos. Vamos a acompañarte en ese caminar de fe, porque
sé que Dios tiene cuidado de ti. Gracias, Padre, por este tiempo donde tu Espíritu Santo ha estado muy fuerte aquí en esta reunión. Sé que tú preparaste este tiempo desde hace mucho tiempo. Hoy pedimos por aquellos amigos, Padre, que nos acompañan a través de esta plataforma virtual. Sé que tú tienes cuidado de sus sueños, de sus planes, de sus anhelos. Tú conoces sus miedos, tú conoces quizás sus fracasos, tú conoces cada uno de los retos que han tenido que enfrentar. Pero por sobre todo, yo sé que tú conoces ese monte que tienes preparado para cada uno de ellos. Ayúdanos, Padre, que no desistan, que no retrocedan, que no se dejen intimidar por lo que otros dirán, sino que tu paz, tu gozo, tu fuerza esté con ellos. Hoy pedimos por cada uno de aquellos que están necesitando de tu fuerza, que se sienten débiles, que se sienten confundidos, que se sienten solos. Muéstrales que tú estás con ellos, Padre. Así que oramos y declaramos que ahí donde está, tu Espíritu Santo los llena de su presencia. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Ha sido un episodio hermoso. No puedo dejar de llorar. Y solo le pido al Señor que tengamos esa fe inquebrantable para honrarlo todos los días de nuestra vida. Así que, amigos, gracias por acompañarnos una tarde más. Siempre recordemos que es bueno tener una pausa con café. Y nos vemos, primero Dios, en otro episodio. Seguimos creciendo con el Señor y seguimos siendo transformados para agradarlo a Él. Gracias por escucharnos, por acompañarnos, y sé que Dios tiene planes grandes para tu vida. No te detengas. Hasta luego.